Para unos, la reina del cielo. Para otros, una humilde sierva de Dios. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede una misma figura generar dos visiones tan opuestas? Pues bien, en este análisis vamos a bucear en esas diferencias para intentar llegar al fondo de este debate teológico tan antiguo. Fijaos en esta imagen, devoción pura en Lourdes. Es que captura a la perfección por qué este tema importa tanto. Para millones y millones de personas, María es una figura absolutamente central. Pero, claro, esta devoción no es universal en todo el cristianismo, y entender el por qué, bueno, esa es la clave de todo. Y todo esto, este estudio tiene un nombre, Mariología. Ojo, que no se trata solo de saber quién fue o qué hizo, su biografía, no. Es el análisis teológico de su papel. Y es justo ahí, en ese análisis, donde la cosa empieza a complicarse y surgen las grandes diferencias. Pero bueno, antes de meternos de lleno en las diferencias, vamos a empezar por lo que sí une. Porque sí, hay un terreno común, hay un fundamento bíblico que prácticamente todos los cristianos aceptan. El consenso es bastante claro, ¿eh? María, la Madre Virgen de Jesús, un modelo de fe, de obediencia, todo eso está aceptado. Pero hay un detalle crucial, y además sale de sus propias palabras. Ella misma se refiere a Dios como su Salvador. Quedémonos con esto, porque este punto va a ser fundamental para lo que viene después. Y claro, aquí es donde llega la pregunta del millón. La pregunta central de todo esto. Si todos parten de los mismos textos, de la misma base bíblica, ¿cómo es posible que acaben surgiendo interpretaciones y dogmas tan radicalmente distintos? Venga, pues vamos al lío. Vamos a entrar en materia. Todas estas diferencias giran en torno a una serie de dogmas muy específicos que, se fueron desarrollando a lo largo de la historia de la Iglesia. El primer gran punto de choque, la Inmaculada Concepción. Y mucho cuidado aquí, es súper importante aclarar esto. No estamos hablando de la concepción de Jesús, no, sino de la concepción de la propia María. Y es que es fascinante, porque este dogma no apareció de la nada, para nada. La idea se debatió durante siglos, con teólogos de la talla de Duns Scoto y Tomás de Aquino en bandos opuestos, imagínate. Y todo esto mucho antes de que el Papa lo declarara dogma oficial allá por 1854. Y aquí tenemos el choque de trenes, el nudo de la cuestión. Por un lado, la doctrina católica que dice, para ser un recipiente puro para Cristo, María tenía que ser preservada del pecado original desde su concepción. Y por otro, la perspectiva protestante que va directa a las Escrituras y dice, un momento, si Romanos dice que todos han pecado y la propia María llama a Dios su Salvador, pues entonces ella también necesitaba ser salvada, ¿no? Venga, seguimos. Segundo dogma clave en esta historia, la Asunción de María. ¿Qué significa esto? Pues la creencia de que, al final de su vida terrenal, María fue llevada al cielo en cuerpo y alma. Y como pasó con el dogma anterior, esto tampoco es algo nuevo, tiene una historia larguísima. La idea de la Asunción empieza a aparecer en escritos apócrifos, o sea, no bíblicos. Poco a poco se va convirtiendo en una tradición muy arraigada, celebrada durante siglos, hasta que finalmente en 1950, bastante reciente, el Papa Pío XII lo define como dogma. De nuevo, vemos el enorme peso que tiene la tradición. Aquí el contraste es clarísimo. Para la fe católica es como el final perfecto, la culminación lógica de la vida de María. Pero desde la perspectiva protestante, el punto clave, lo que de verdad les choca, es el silencio absoluto de la Biblia. A ver, el argumento es, si un evento tan increíble, tan extraordinario hubiera ocurrido, ¿de verdad no habría ni una sola mención en las Escrituras? Es una buena pregunta. Y llegamos al tercer punto, y este es quizás el más complejo de todos. Hablamos del papel de María como mediadora y corredentora, unos títulos que se refieren a un papel activo en la salvación y en la distribución de la gracia de Dios. Entonces, la visión católica ve a María como una intercesora clave, ¿no? Alguien que coopera en la salvación y puede llevar las oraciones a Dios. Pero ¿qué pasa en el lado protestante? Pues que salta una alarma. Se basan en textos como la primera carta a Timoteo, que es muy claro al decir que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es Cristo. La preocupación es que estos otros títulos puedan de alguna manera restarle importancia a ese papel único y central de Jesús. Vale, hemos visto los desacuerdos, pero todo esto no sale de la nada, claro. Todos estos puntos nos llevan a la raíz del problema, a una diferencia absolutamente fundamental, la forma en que cada uno entiende de dónde viene la autoridad en la fe. Y aquí está la madre de todas las diferencias, el meollo de la cuestión. Por un lado, el protestantismo y su principio de sola escritura. ¿Qué quiere decir esto? Pues solo la Escritura. La Biblia y solo la Biblia es la autoridad final. Si algo no está explícitamente ahí, no puede ser un dogma de fe. Punto. Pero en el otro lado, el catolicismo se apoya en dos pilares.
la Escritura y la Sagrada Tradición. Y es precisamente esta segunda fuente de autoridad, la tradición, la que abre la puerta y permite el desarrollo de todos esos dogmas sobre María que acabamos de ver. Y claro, esta diferencia de base tiene consecuencias muy prácticas, como vemos en esta tabla. Cambia por completo la forma de orar, la veneración, el papel que se le da a María, todo. Donde unos ven una intercesión totalmente legítima y valiosa, otros ven un peligro, una posible distracción del único y verdadero mediador que es Cristo. Son dos mundos. Así que, al final, después de todo este recorrido, lo que nos queda no es una, sino dos Marías. Dos retratos teológicos completamente distintos, que, como hemos visto, son el resultado directo de esos dos caminos, de esos dos enfocos de la fe. Por un lado está el retrato de la reina exaltada. Es una figura casi celestial, ¿verdad? Reina del cielo, preservada del pecado, de la corrupción física, con un papel activo y continuo en la historia de la salvación. Y por el otro lado tenemos el retrato de la sierva humilde, un modelo de fe increíble, sí, pero plenamente humana, una discípula pecadora salvada por la gracia, cuya mayor gloria es simplemente señalar a su Hijo, a su Salvador. Y todo esto, claro, nos deja con una pregunta final que va mucho más allá de María. Nos obliga a plantearnos algo más profundo. ¿Cómo se construyen las creencias? ¿Qué equilibrio se busca entre la escritura, la tradición y la propia devoción personal? ¿Dónde se pone el peso? Es una cuestión fundamental, la verdad, para cualquier persona en un camino de fe.